Buenos días a todos, son las 5 en punto de la tarde de este sábado 30 de mayo del 2020. Hoy día estoy solo, Pancho Martorell, el director y fundador de la revista El Periodista, está en un tema personal, así que hoy día no nos va a acompañar. Pero, como todos los sábados, tendremos a don Ricardo Baeza Yates, o Yates, que en realidad se dice así, Ricardo Baeza Yates, quien hará un nuevo análisis de los datos de esta semana de cómo está avanzando la pandemia del COVID-19, coronavirus en Chile, según los últimos reportes del gobierno chileno. En las últimas 24 horas, según los cálculos del Ministerio de Salud, se contabilizaron 4.229 casos de coronavirus, elevando el total de contagios a 94.858. Las personas afectadas con la autoridad son 3.736 con casos sintomáticos, 3.736 con casos sintomáticos, mientras que 484 fueron con casos asintomáticos. También el MinSal informó el fallecimiento hoy de 53 personas. La cifra total de muertes llega a 997 y 53 fueron las últimas 24 horas. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo llega nuestro primer invitado, que es Héctor Pastén Vázquez? ¿Cómo estás, Héctor? Héctor. Muy bien, gracias. Llegaste justo a la hora. No veo a Ricardo que se esté conectando, pero lo vamos a esperar unos momentos. Entonces, te presento por Sí, no hay mientras. problema. Tú eres doctor en matemáticas de la Universidad de Concepción el año 2010, luego eres doctor en matemáticas y estadísticas de la Queen University de Canadá. Eres un Benjamin Pierce Fellow de la Universidad de Harvard. Eso, el Fellow debe ser algo así como un becado, ¿no? No, no, es un es una cátedra. Fui profesor 4 años ahí. Perfecto. Pero Y es una cátedra a plazo fijo para investigación y para dirigir tesis de alumnos, cosas de de ese estilo. Harvard. Y miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton entre el 2015 y 2016, medalla de oro al mérito académico del Gobernador General de Canadá el 2014 y premio de la NCA, que es como el Consejo de Matemática de América o algo así. Y De las actualmente, Américas, sí, sí. actualmente eres profesor e investigador de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que supongo que si está como siempre y donde estudiaba mi gran amigo Guido Dolea, ahí está en San Joaquino, ¿no? Así es. Bueno, ahora desde la casa, sí. ¿Quién? Todos trabajando desde la casa, Ah, por nadie supuesto, llega claro, claro, físicamente. claro, claro. Pero están en San Joaquín habitualmente, siempre han estado en San Sí, Joaquín, sí, sí, sí. históricamente, Sí, matemática y sí. estadística. Tú- Así es. También está en Twitter como H. Pastel, ¿no? Así es. Te he visto harto interacciones en Twitter. ¿Te gusta esa red social? No, en realidad no soy mucho de redes sociales Claro. y las interacciones tampoco creo que son tantas, pero Últimamente sí, por el... cuando coloco un tweet, por lo general es con algún tipo de información bien concreta. De repente llegan preguntas, no sé, gente que Claro. anda confundida. Me extraña a veces las preguntas que hace la gente son cosas que uno da por obvias, pero resulta que no son tan obvias. Hola Bueno, Ricardo. Hola Daniel, hola llega Héctor. nuestro querido profesor Ricardo Baeza Yate de la casa ya. Llevamos quizás 2 meses conversando todos los sábados sobre los datos del COVID-19. Siempre lo presento al informático, que es... siempre tengo que buscar tu presentación, Ricardo, porque No, no todavía la no... busco, no la busco, no es necesario. No, pero la gente te tiene que Es conocer, ¿o que ya no? no, ya me conocen. Sí, te he visto esta semana, te vi en Mega, en el desconcierto, te vi en la cooperativa. Esta semana has tenido una semana compleja, ¿no? Sí, Harto bueno, el trabajo. desconcierto fue lo mismo que Mega. Claro. Ahora, para hacer un poco de introducción, la gente en Chile nunca había estado interesada por los datos, las matemáticas, la estadística y lo que son lo que hoy día estamos hablando, datos, ¿no? Una cosa buena, que si tiene algo bueno
este virus es que ha puesto en la opinión pública que necesitamos más ciencia, necesitamos más matemáticos, necesitamos más investigadores, bioquímicos, genetistas, porque seamos francos, yo lo he dicho esta semana, con rezos no nos vamos a salvar de esto, ¿no? Ricardo. Sí, sí, yo creo que eso es algo importante, aunque mucha gente dice que hay como una especie de obsesión no muy positiva con los datos, pero es difícil objetivamente decidir eso para mí, porque yo creo que los datos son muy importantes. Héctor, ¿alguna visión de cómo, lo mismo que estabas preguntando tú crees que hay cosas que son obvias y que todo el mundo las sabe, pero nunca hay que dar por sentado nada? Es lo que contaba el otro Claro. día. Mira, el otro día nuestro director, Pancho Martorell, que hoy día no va a estar con nosotros porque tiene algunos asuntos familiares que atender, él decía que él llegaba a la sala y preguntaba cuánto era el 10% de 100 y si la gente, alguien lo sabía, no era la clase de periodismo. Sí, pero a lo que voy yo son cosas incluso más básicas, en el sentido que uno esperaría que la gente la supiera de antemano, no de operaciones matemáticas, sino que de la contingencia, digamos, de la epidemia misma. Por ejemplo, una cosa que a mí me chocó fue que la gente estuviera hablando en redes sociales sobre la posibilidad de la inmunidad de rebaño. Ah, perfecto. Y hay gente que lo considera incluso como algo factible. Dicen, salgamos todos, enfermémonos y lleguemos a inmunidad de rebaño. Y yo por mucho tiempo ni siquiera me molesté en escribir algo al respecto porque yo pensé, nadie lo va a considerar siquiera. Pero me sorprende que sí. Y, Nosotros hemos invitado 2 veces a Mercedes López para que lo vuelva a repetir. No funciona. pero es que incluso ahora es el momento exacto para hacer el cálculo de forma que todo el mundo en la casa lo pueda entender, porque los números dan redonditos, redonditos. Entonces, Ricardo, tú me corriges si me equivoco con alguna cuenta. Ya, Espérate, Héctor. ¿Ya? Vamos por parte. Primero hoy día yo le pedí Ah, a Ricardo que ya. conversáramos por un tema que ha estado en la semana y que nosotros también lo hemos repetido bastantes veces, 3 o 4 veces todos los sábados. El número de contagiados por millón de personas no sirve. Porque No. esto no sirve, porque O sea, esto es sirve, como sirve si lo multiplicamos por la población total dividido por millón, ahí sí. pero tampoco sirve, porque si tú tienes un país donde hay 10... bueno, que lo explique Ricardo, yo ya lo entendí, pero... mira, déjame explicar solamente Sí, la primera página que tengo, porque después sería muy bueno que Héctor explicara los primeros rebaños, porque están relacionados. ¿pongo la Sí, Entonces, presentación? sí. sí, pero solamente la primera, vamos a mostrar solamente la primera y después dejamos que Héctor muestre los otros porque Ya. están justamente relacionados. Después que explique eso, él va a explicar la humanidad de grupo y va a quedar mejor. ¿Tú quieres Mercedes que...? dice que hay que decir de grupo porque rebaños son los animales, Oh, oh, aunque nosotros Sí, también somos animales. espera. claro, claro, somos animales y creo que mientras más ridícula suene la idea, mejor. Sí, sí, pero para los médicos no somos animales. Pero somos animales y a veces somos muy animales. Sí, sí. Entonces muestra la primera que preparé, que es una animación, yo te voy diciendo Ya, dame cuando un segundo que la tengo aquí y la... porque traté de hacerlo bien gráfico, porque es un tema que a la gente le cuesta. Es claro. Ya, perfecto. Un segundo, que la tengo que hacer correr, que es una animación que... Esto. Mayo 23, no, esta no es. No, no, mayo 30. Sí. Espérame un poquito que... Ricardo, necesito que me la envíes de nuevo. Me mandaste la del mayo 23. No me digas. Sí, Daniel, sí, Tienes razón. aprovecho de Tienes razón. avisar que yo también te envié una presentación, Daniel, para que sí. la tengas ahí. La tengo, esa sí la tengo. Tiene un Ah, nombre muy fantástico, ya. sencillo. 20, 20, 25, 30, que obviamente se refiere a la fecha de hoy. Sí, pues nosotros hemos estado hablando con diferentes esta semana, invitamos a una genetista, nos contó varias cosas muy interesantes sobre el COVID y nos contó que hoy día, para que ustedes sepan, hay 30.000 secuenciaciones de genoma del COVID-19, con lo que ellos están trabajando, están en la nube y bajan. Y es increíble esto, pero hoy día tú te conectas a un servidor en la nube y se baja la secuencia genómica de un virus. No es ciencia ficción, pero... Sí, es sorprendente y lo mejor es que
hoy en día la información puede ir de un extremo al otro del mundo, que ahora lo vemos como lo más natural del mundo, ¿cierto? Pero digamos, unos 20, 30 años atrás no era tan así la cosa. Y no tanto tampoco, ella misma nos contaba que hace 10 años, cuando se hizo la primera secuenciación del genoma humano, gastaron 3.000 millones de dólares en hacerlo. Y se demoraron 10 años. Ujú. Hoy día hacer la secuencia del genoma del virus la tienen en 5 meses. Y en menos. Sí, pero es que en algún momento hay que comenzar a hacer las cosas. Entonces, la primera vez siempre es menos eficiente, pero Y alguien los, tiene que los empezar. virus también son bien pequeños, ¿ah? Comparado con el genoma humano. Hay una diferencia muy grande. Tú sabes Sí. Ya te lo que mandé, Daniel. Ya, tú Ya te sabes, lo mandé. Ricardo, que ella nos explicó que hay una... Yo también le dije lo mismo, pensé que era más fácil secuenciar al ser humano que a un elefante, por ejemplo, y no es siempre así, es una paradoja. A veces las plantas son más difíciles de secuenciar que los mismos seres humanos, ¿no? Tiene un nombre o una paradoja científica. Aquí está No, la... pero lo que Ricardo dice es no en el tamaño del organismo, sino que en el largo de la secuencia genética. Sí. Yo no soy experto, solo soy un Sí, no, periodista no, que... pero tienen secuencias mucho más largas porque por eso viven más tiempo, tienen más Tengo, redundancia. tengo la presentación, voy a compartirla. Esto. Tum. ¿La ven? Dice COVID-19 Chile. Sí, Logran verla, voy ¿cierto? a mostrar solamente la primera página, tú haces clic y yo te voy diciendo cuando Ya, dice avanzamos. Pero Yo no la muéstrala en veo, no sé si formato, ustedes la ven. F5. Dame un segundo. F5. pero ahora está en modo presentación, no está en Sí. modo pantalla Espera, completa. espera, la voy a poner en modo presentación. Dame un segundo. Ya. Ahí se ve. Ahí está, la población del país es No, no, relevante. pero todavía se ve en dos partes, así que no es el modo pantalla completa. Espérame un poco. ¿Quieres que lo haga yo, tal vez? Ver si funciona de aquí. No, es que sabes que lo que pasa es que yo tengo... Dame un segundo, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo... Espérame un poquito. Ahí está. Ya. Ahí, eso. Perfecto. Mira, entonces, para explicar esto, vamos a imaginar que estamos en Santiago, que- que es bastante conocido para todos los chilenos. Y este mapa es un mapa muy simple de Santiago, que en realidad tiene que ver con otros mapas que voy a mostrar. Este es el puntaje promedio de la PSU de Santiago, que es completamente segmentado. Desigual. Uno puede... Dime tú dónde vives y te digo el puntaje que vas a sacar. Bueno, pero supongamos que la tasa actual de contagio es como un poquito más del 1%, yo diría. Pero supongamos que en los barrios Oriente es 1%, como está marcado ahí, y en los otros barrios es 2%. Pero esa es la cantidad de gente que hay, o sea, es una de cada 100, tal vez dos de cada 100. Entonces ahora haz clic. Clic. Ahí está. Entonces supongamos que hay alguien que vive en Lo Barnechea y va al centro, ahí a la torre telefónica, por ejemplo, a trabajar. Eh, Esta persona seguramente va a ir en auto. La probabilidad de contagio es básicamente solamente en el trabajo. Y si está en una oficina de 20 personas, lo más probable es que no haya nadie enfermo, porque además están usando mascarillas, están cuidando, están haciendo cuarentena, etc. Así que la probabilidad de esa persona enfermarse es muy baja y no depende de cuánta gente vive en Santiago. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ahora haz clic de nuevo. Ahora pensemos que hay una persona que vive en Maipú y que va al centro a trabajar, pero no tiene auto, así que va en metro y en bus. Al mismo Bueno, la probabilidad de edificio. esa persona aumenta porque está pasando por zonas, por ejemplo, tal vez con mayor densidad de casos, como las rojas que están aquí. Voy a explicar por qué más adelante, después que hable Héctor. Y la probabilidad puede que sea más alta, depende si hay 100 personas en el metro, en el carro del metro donde va. Puede que tal vez encuentre una persona ese día y se contagie. Pero igual sigue siendo muy baja, no depende de cuánta gente vive en Santiago, depende de a cuántas personas ve esa persona en el día. Ujú. Y haz clic de nuevo. Y puede haber otra ciudad tan grande como Santiago en Chile, y haz clic de nuevo, y otra más, clic, y otra más, y la probabilidad no cambia. O sea, la probabilidad no depende de la población, la probabilidad depende de tus condiciones particulares de qué haces en un día. Tienes que ir a trabajar o no, puedes hacer cuarentena o no, vives en una zona que hay un foco de contagio o no.
Por eso es que en realidad cuando hacen datos por millón, lo único que están haciendo es que China parece bien, me parece mejor, Brasil parece mejor porque tiene más de 200 millones de habitantes, Estados Unidos se ve mejor porque tiene 340 millones de habitantes, así que no hay que tomar en cuenta por millón. La única parte donde es importante por millón es el número de test por millón, porque ahí estamos viendo cuánta gente estamos testeando, y eso es importante como medida, como una regla de medida. Pero para el resto hay que contar números absolutos, cuánta gente está contagiada, que tampoco sabemos cuántas son, cuánta gente ha muerto, que eso es muy importante porque eso indica la velocidad de la epidemia, por ejemplo, cuánto aumentan las muertes por día, etcétera. Y eso es lo importante, por eso todavía no es importante la población. Haz clic de nuevo. ¿Qué pasa cuando de repente una gran cantidad de la población se enferma? Y esto nos va a hablar Héctor. Otra vez. Y ahora más. Ahora el 20% de Santiago está enfermo. Ya, ahora sí, la prioridad es que te encuentres a alguien. No te pases. Es una de 5. Claro. Y que por eso, que ahí cuando ya hay 20% de la gente infectada, ya la cantidad de personas empieza a importar, porque básicamente la gran parte del país está infectado. Pero antes, en realidad, no depende de eso. Y dejémoslo aquí para que... Perfecto. La voy a sacar. Sí, y después hablamos de los restos. Espero que haya quedado claro. Sí, muy gráfico, muy claro. Dejemos que Héctor ahora cuente de la inmunidad del grupo, que tiene que ver con esto. Presenta tú desde tu computador, no hay problema, está bien tu internet. Sí, no, pero lo que iba a comentar ahora sobre inmunidad de rebaño no era parte de la presentación, de hecho es un cálculo extremadamente rápido, y es el siguiente. Claro, dilo. Ya, para inmunidad de rebaño, como vimos hace un rato, comienza a importar cuando hay más gente enferma, ¿ya? Más gente que, no enferma, sino que se ha enfermado y ha adquirido inmunidad en algún grado, ¿ok? ¿Y por qué? Porque significa que cuando yo salgo a la calle y estoy contagiando, digamos que yo estoy enfermo, contagioso, y digamos, para ponerlo de forma muy gráfica, yo quiero contagiar a alguien, me va a costar, porque si está todo el mundo contagiado ya, o ya recuperado, ya inmune, me va a costar encontrar a alguien sano a quien contagiar. Ese fenómeno es inmunidad de rebaño y hay un porcentaje asociado, el famoso HIT, hay un porcentaje asociado a cada enfermedad donde uno dice ya, si llegamos a ese porcentaje, el fenómeno que les acabo de contar ocurre y por lo tanto la epidemia se va a estancar, porque los contagiosos les va a costar mucho encontrar gente sana a quien contagiar. Bueno, para el COVID-19, ese porcentaje no lo sabemos de manera exacta, pero podemos comparar con otras enfermedades que son similarmente contagiosas, y se estima entre un 70-80%, digamos 60%, si digamos que el virus muta en un virus positivo, buen amigo, ¿cierto? Y baja, eso un 60%, digamos 60%. Y 60% es un montón de gente. Es un montón de gente, pero ni siquiera quiero calcular el porcentaje porque eso sería muy difícil, quiero hacer esto mucho más fácil. ¿Qué porcentaje de gente hay enferma hoy? No sé si me escuchan. Sí, perfecto, te estamos escuchando muy atentamente. ¿Qué porcentaje de gente hay enferma hoy? Pero enferma, digamos, incluso asintomático, no detectado. Ya, eso es un cálculo que... ¿Te doy un número? Jorge Castillo y yo hemos hecho, Ricardo también lo ha hecho. Yo me sé el del 270.000 personas. ¿Cuánto? ¿Perdón? 272.000 personas. Sí, es básicamente lo que vemos oficial multiplicado por 3, más o menos. Antes era por 4 casi, pero están testeando más, hay unos cambios en esa dinámica. Pero es básicamente lo que vemos multiplicado por 3, ¿ya? Y eso se condice también con, no con estudios teóricos como los que estamos haciendo nosotros en base a la cantidad de fallecidos, por ejemplo, sino que eso se condice con un estudio que preliminarmente salió de la Universidad del Desarrollo, que uno puede tener, digamos, sus quejas con respecto a esto o lo otro, de la metodología, no sé. Sin embargo, los hechos son que alguien se dio el trabajo de ir a hacer test, ¿ya? Al azar, lo hicieron. Y ellos llegan también a números similares, a estimaciones similares, y para no ir tan allá con la historia, el número mágico es alrededor de entre el 1 y el 2%. Eso es lo que hay contagiado hoy día en Chile, entre el 1 y el 2%. Eso es muy poca gente. Sí, pero aún así tenemos 1000 fallecidos, ¿ya?
Entonces, digamos al 2%, así como para exagerar un poco las cosas, tenemos un 2% de contagiados que corresponde a 1.000 fallecidos. Si queremos llegar al 60% de contagiados de la inmunidad de rebaño, ¿cuántos fallecidos son? 50.000. No, En 30.000. realidad por 30, ¿cierto? 30.000. De ¿Cuánto? 2 a 60, tengo que multiplicar por 30. ¿Cuántos son? Entonces ese 1.000, 30.000. Ah, yo saqué 30.000. 50.000 porque... Pero bueno, da lo mismo. Es Es mucha que Da lo gente. saben que ese mismo. 50.000 no está tan alejado, porque para llegar a ese 30.000 primero hay que pasar por varias cosas, como colapsar todo el sistema de salud. Claro. Entonces, Es mucha en realidad gente. un No queremos que 30.000 se muera tanta gente. Ese es el punto, ¿no? es que no se trata que no queremos, es que sería un evento catastrófico en la historia de Chile, decenas de veces peor que la Guerra del Pacífico. Claro. ¿Ya? De eso estamos hablando. Bueno, ya en el 57 murieron 20.000, así que sería peor que el año Mira, 57. Una eh, epidemia de gripe. bueno, Justamente, justamente entonces cuando la gente habla de inmunidad de rebaño como estrategia, en el fondo no lo que están sirve. diciendo, nuestra estrategia es dejar morir a 30.000 personas. Claro. La, Y para la, que esa estrategia siquiera tenga algún valor, no ético, pero alguna estrategia, o sea, dejemos la ética en un cajón. Si yo de verdad quisiera pensar en eso como estrategia, Ujú. tendría que ser una alternativa a esperar la vacuna, ¿ya? Pero Pero bueno, la vacuna se Mercedes, supone que va a llegar de aquí a 1 o 2 años y mm, el tiempo ni siquiera da. Mercedes dice que ¿Cachai? Mercedes, que es la epidemióloga que ha trabajado con Ujú, nosotros ya dos, tres veces y nos ha ayudado en algunos a escribir algunas cosas. Ella dice que ujú. sin vacuna la estrategia de rebaño, inmunidad de rebaño es una tontera. No sirve de Ya. nada y mejor olvidársela. Absolutamente, absolutamente, Si Y no hay lo que te vacuna. diría absolutamente. ella, Es una tontera y es y una ella te tontera que diría que es costaría por debajo inmunóloga. 30.000. ¿Mm? Daniel, Inmunóloga, ya. inmunóloga, que te diría eso, que no Pero, es epidemia. pero sale en su Sí, currículo. No, pero es que ella sabe más de las vacunas, sobre todo, ella es experta en Claro, vacunas. en vacuna, exacto. sí. Ent- Pero a lo que iba yo es que, claro, hay muchos aspectos prácticos de los que se puede tener discusión entre distintos especialistas y al final va a ser la palabra de quien pesa más, pero aquí estoy apuntando a algo muy sencillo, muy concreto. sí. Usted quiere llegar a 60% de gente contagiada, tiene que matar a 30.000 o dejar morir a Héctor, 30.000. quisiera, ya que he estado esta semana, yo quería conversar un poco de eso con Ricardo antes de comenzar los análisis, pero bueno, como Estados Unidos ha estado tanto estos últimos 2 días en las noticias, en el ataque de las Torres Gemelas murieron 2.300 personas y bueno, pongámosle 2.300 personas, que es como el número. Y eso es una tragedia. 2.300 personas. Estamos hablando de 10 veces eso. De que si dejáramos morir a ¿Sí? 30.000 personas. Sí. Es que en el fondo, a ver, dejar morir suena muy drástico. Lo que de verdad uno quiere decir aquí es que la inmunidad de rebaño, si es que por algún motivo llega a ocurrir, va a ocurrir únicamente porque no se pudo evitar, no porque sea una estrategia, porque si alguien de verdad tiene en su cabeza pensado que la inmunidad de rebaño es una estrategia, es que simplemente no ha visto los números, no ha sacado las cuentas. ¿Ya? Mm, Ahora, Daniel, igual hay un sesgo occidental, yo creo, porque hay enfermedades que todavía matan muchas personas en el mundo, como por, la su, malaria, por supuesto, sí. y nadie dice nada de los decenas de miles que mueren al año Sí, por malaria, pero la diferencia es que primera vez que tenemos algo que afecta a todo el mundo y exacto. está Sí, afectando más a los países desarrollados. Y otras guerras también, sí, es verdad, hay otras guerras y hasta hace algunos meses atrás habían guerras en Siria y bueno, también tienes razón, es un sesgo de. Todavía hay guerra en Siria, todavía hay. Todavía, claro, todavía, sí. todavía, todavía, sí, es verdad. Pero, Pero aquí en Chile somos un país chico, aislado y relativamente pobre, si nos comparamos con los países de Europa, Norteamérica, ¿cierto? Y nosotros no tenemos la malaria, no estamos en guerra y realmente este es un problema con el que estamos lidiando. Si incluso tenemos esta visión sesgada, egoísta y chica, concentrándonos en nosotros solamente, es un problema, no lo podemos evitar, por mucho que lo comparemos con otras catástrofes en el mundo. Claro. Sí, sí, por supuesto. Sí. Eh, Eso, Veamos la segunda parte de la presentación, que es sobre cómo está afectando ahora justamente a las zonas más pobres de Chile, dame un segundo, la he hecho andar al tiro. que es un poco más de lo que mostré ayer, porque agregué ahora en Valparaíso y Concepción, para que vean qué está pasando ahí también la Espérame un gente. poco, vamos a irnos a la página. Ta, ta. Aquí está, se toman medidas a tiempo, esa es, ¿no?
Sí, ahí empezamos porque esa fue una vez que estuvimos en un programa pasado y para mostrar cómo cambié la división de Santiago. Esperamos un Y lo bueno es poco. que está actualizado ese gráfico. Ahí sí. Ahora lo aprovechamos a actualizarlo también. Esperamos un poquito que estoy con un problema. Aquí sí. Ya, ahí está. ¿Esa es? Todavía no se ve. Debería verse. Dice casos por nivel socioeconómico. Ahora sí. Sí, pero puede retroceder una. Por supuesto. Ahí está. No, a la anterior. Esa, perfecto. No, no. Perdón, que hay un desfase aquí. Ahí. Ahí. Este es un gráfico que mostramos ya hace 2 semanas, donde yo había dividido Santiago en 3 regiones, que eran como las comunas más ricas, que son las 6 comunas que están en el noreste, y luego una parte que eran las comunas del sur y las comunas del norponiente. Y ahí se veía claramente cómo subían los casos en todas las zonas, eh, excepto al principio en la parte oriente. Y ahora está subiendo un poco en la parte oriente, pero igual pueden ver que la razón que hay entre los casos en el resto de Santiago y la zona oriente son como 8 veces más casos. Es decir, pasó de los barrios del barrio alto, pasó, que donde había más casos antes, pasó a los barrios más vulnerables. Entonces, pasa a la siguiente, decidí en realidad hacer un análisis que tuviera en cuenta completamente la parte socioeconómica. Entonces ahí usé los datos de un mapa muy bien hecho por Juan Correa, un geógrafo, que ha hecho estos mapas digamos, de nivel socioeconómico de Santiago. Y Santiago es una ciudad muy segregada, así por el color se nos puede saber qué comunas son. Por ejemplo, donde está mayormente azul es A, B y C1, lo que se llama, de la encuesta CACEN. La zona roja, los pedazos rojos que son básicamente D y E, los niveles económicos bajos y más bajos. Y el resto, lo que no está marcado es lo, digamos, medio bajo y medio alto, que es C2 y C3. Y al lado tienen las curvas para esos 3 grupos. Pueden ver que C2 y C3 es el que está creciendo más rápido, o sea, la clase media de Santiago, pero también está creciendo bastante rápido la clase más pobre, y la clase digamos, alta está creciendo mucho más lento. Es decir, un virus que llegó por la clase alta, que hizo viaje a Europa, ya sea de turismo o de negocio a China, por ahí llegaron la mayor parte de los casos y ahora se ha traspasado eso al resto de Santiago. Pero esto no muestra bien todo, porque si vemos la siguiente página, que es por porcentaje, se ve mucho más dramáticamente esto. Vemos que los casos en la zona azul eran casi el 50% de los casos al comienzo, y ahora están en casi 10% de los casos. Es decir, porcentualmente los casos bajaron casi un factor de 5. Por otro lado, en la zona de clase media, los casos comenzaron a aumentar y ya como el 21 de abril ya estaban como en un máximo, y se han mantenido bastante estable, de como el 60% de los casos están en la zona de clase media. Pero en la parte más pobre, que es la línea roja, ha aumentado desde un 10%, ha aumentado a casi el 30%, es decir, aumentó 3 veces aquí. Y este es el problema, porque si ven las líneas punteadas son la cantidad de la población de Santiago que vive en esas zonas. Así que la línea roja es la única que está sobre la población que tiene, es decir, hay un 30% más de casos que los que debería tener por vivir en una zona así. ¿Y por qué? Porque el virus en realidad no es al azar. El virus vive mejor en lugares donde la gente está más hacinada, donde tiene menos salud, donde hay menos condiciones higiénicas. Así que básicamente este es lo que más me preocupa, porque ya se está estabilizando, pero no completamente, y espero que con la cuarentena se estabilice. Estamos atrasados 5 días porque no han salido datos todavía, no sé si salieron hoy los datos de comunas, pero esto muestra que básicamente el virus está atacando a la gente más vulnerable. Y si vemos el siguiente, tengo lo mismo, y lo mismo para el Gran Valparaíso y Gran Concepción.
Estas ciudades no son tan segregadas como Santiago, así que es mucho más difícil hacer esto que hice en 3 zonas, así que lo hice solamente con 2, y básicamente aquí pueden pensar que las líneas rojas son las de las partes más pobres, y las líneas azules son de las partes más ricas, y la línea azul gruesa es para Viña del Mar, y la roja gruesa es para Valparaíso, Quilpué y Viña Alemana, y pueden ver cómo ahora en la parte de las zonas más pobres está aumentando y ha llegado a casi el 57%, cuando al comienzo era el 45%. Y en Concepción incluso es más dramático, porque en Talcahuano, en la periferia, los primeros habían solamente al comienzo el 7% de casos, y ese 7% ahora se ha convertido en un 54%. Es decir, esto se ha multiplicado por más de 7 veces, 8 veces. Entonces, claramente ya pasó de Concepción, San Pedro y Chihuayante, pasó a Talcahuano, a Lomé, perdón, a Tomé, a Lota, a Coronel, etcétera. Así que esto muestra cómo el virus ha pasado de las zonas más ricas a las zonas más pobres rápidamente. Bueno, y eso tiene que ver directamente, Ricardo, con la capacidad de la gente que pueda hacer cuarentena, que es decir, quedarse en su casa sin tener que salir a trabajar. Seamos francos, sí, hay mucha gente que sale por necesidad, pero hay mucha más gente que sale porque tiene que ir a trabajar. Cuando digo necesidad, hay gente que va al banco, que va al médico, pero en los sectores que tú estás hablando es gente que va a trabajar. No, no... Sí, digamos, todas las condiciones son peores para la gente que vive en las zonas más vulnerables. Héctor, veamos tu presentación. Perfecto. Bueno, ¿Tiene gracias algo? Ricardo, muy claro. ¿Quiere Sí, perdón. Ok, dice un montón de páginas, pero no se asusten, es la misma imagen con unos cambios chicos repetidos después. Ok. Bien, no sé si puedes avanzar. Sí. Bien, entonces lo que quiero primero es contarle a la gente cuál es el pedal acelerador de la epidemia, ¿ya? Porque uno ve en los informes cuántos contagiados hay. Ahora sí. Sí, ok. Uno ve en los informes cuántos contagiados hay oficiales, cuántos fallecidos hay, etcétera. Sin embargo, escondido en todo eso, más profundo en los datos, hay un número que controla el crecimiento, la dinámica de la epidemia, ¿ya? Y ese número no es tan obvio de verlo. Entonces, primero está la tasa de contagios, que es el número de casos nuevos que produjo un caso activo en un día. Y eso yo lo puedo aproximar como una fracción, los casos nuevos de hoy dividido por los casos activos de ayer. ¿Ya? El problema es que yo no tengo idea cuántos casos activos había ayer, a pesar que el gobierno me diga ese número, porque ese número es básicamente una ficción, ¿ya? Ese número de casos activos que se da es en función de lo que el gobierno estima como duración de la enfermedad, pero eso no lo sabemos, ya es una estimación solamente. Un consenso. Claro, entonces no sabemos realmente cuántos casos activos hay, va a depender de cuánto realmente dura la enfermedad, lo que no está muy claro, ¿ya? Eso hay que tenerlo en mente, pero sigamos. Siguiente, entonces. Bien, y a partir de eso, el número reproductivo efectivo es un enfermo activo de hoy, ¿cuántos enfermos me va a producir? ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué se refiere? Es el número anterior, pero el número anterior era por un día. Entonces yo quiero saber qué ocurre durante todo el largo de la enfermedad, que va a ser, lo voy a llamar D. Ese número D que el gobierno dice que vale 14 y en realidad no hay mucho consenso, ¿ya? Así que el número reproductivo efectivo, que seguramente la gente lo va a escuchar por ahí, es en el fondo un contagiado, ¿cuántos contagiados más me produce? En promedio, ¿ya? Eso. ¿Podemos seguir? Sí, claro. Bien, entonces esto es un recuerdo solamente, el número reproductivo efectivo es un contagiado, ¿cuántos contagiados más me produce? Y si lo pienso en un momento, el número 1 es crítico aquí, porque mira, si continuamos... Ahí está. Si R es mayor que 1, significa que cada contagiado me va a producir más de un contagiado. Entonces cuando esa persona se sane, está dejando más gente enferma de la que habíamos comenzado. ¿Sí? Uh-huh. Entonces la epidemia va a seguir creciendo. Okay. ¿Qué ocurre cuando en el siguiente caso, si el R es igual a 1,
la epidemia se estanca, porque las personas enfermas producen un enfermo más solamente, y después se sanan, y esa otra persona toma su lugar, por así decir. Entonces la epidemia va a quedar estancada, va a tener una dinámica, pero si el RE se mantiene en el 1 o en torno a 1, no vamos a ver un crecimiento exponencial ni una mejora exponencial tampoco, ¿ya? Y el otro caso, que es el que a uno le gustaría, que es el siguiente, que es cuando el número reproductivo efectivo es menor que 1. Digamos que cada persona en promedio me produce 0,5 personas más. O sea, necesitaría 2 enfermos para poder ver un enfermo nuevo en la siguiente etapa. O sea, Y eso significa... espérate, quisiera decir algo ahí, ¿Sí? que no necesitaría realmente 2 enfermos, necesitaría ver a 2 personas sanas y contagiarlas. No. Aquí realmente eso que tú me dices es como el potencial de infección, sino que lo que yo estoy hablando es el número reproductivo efectivo que dice de manera objetiva una persona enferma, ¿cuántos Ah, enfermos me va a dejar una vez que ya deje de estar enfermo? ¿Ya? Entonces, el caso ideal, cuando la epidemia ya va en retirada, es cuando los enfermos me van dejando en promedio menos enfermos de los que eran en una cierta etapa. Eso es cuando la curva va bajando, la curva de activos. ¿Ya? En el Entonces, es muy fondo, distinto. para decirlo de otra manera, la Sí. mayor parte de las personas no va a enfermar a nadie y algunas personas van a enfermar a algunas personas porque no se puede tener medios enfermos. exacto, Claro, esa sí, sí, es, sí. claro. Exacto, exacto. A eso me refiero, que en promedio necesitaría 2 personas para asegurarme que haya un enfermo en la siguiente etapa. Lo estoy pensando de forma discreta, digamos, O para 3. visualizarlo mejor. Bien, entonces el número reproductivo efectivo me gustaría que fuera menor que 1 porque eso llevaría a que la epidemia baje. Pero estas son matemáticas, digamos, desde el punto de vista abstracto. En la vida no es tan así. ¿Ya? En la vida real no es tan así. Si el RE es cercano a 1, no importa que sea un poquito mayor o un poquito mejor, la dinámica no es muy distinta a estar estancado. Y eso es lo que uno podría llamar una zona gris. Y eso es lo que en la siguiente diapositiva. Eso. El rango de zona gris lo calculamos en base a un montón de simulaciones, modelos un poco sofisticados, proyecciones aleatorias, una serie de cosas. Inteligencia artificial se mete por ahí, para poder estimar cuál es esa zona gris para el número reproductivo efectivo. Perdón, anterior. Y el número reproductivo efectivo, si se mueve oscilatoriamente entre 0,7 y 1,3, estamos estancados, ¿ya? Aunque sea a veces menor que 1, igual seguimos estancados en ese rango, ¿ya? Y ahora sí, la siguiente. Ya. ¿Qué es esto? Las 3 curvas de colores que van subiendo y bajando, esas son el número reproductivo efectivo calculado al día. ¿Y por qué son 3? Porque la hice suponiendo que la enfermedad dura 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas. El gobierno dice 2 semanas, pero por precaución uno se pone en los otros escenarios también. ¿Ya? Mm. Y eso afecta porque afecta en el número de casos activos, ¿ya? Afecta en el cálculo. Y lo que ustedes ven como líneas horizontales, el rojo, el gris y el verde, esa franja es la zona gris. A uno le gustaría pasar de esa franja hacia abajo. Y eso significaría que la epidemia se va a controlar. Y como ven ustedes, hay un periodo en el cual llegamos a la zona gris, pero después nos salimos. Eso fue abril, la famosa meseta, ¿ya? Estoy viendo aquí Ah, sí. sí, la famosa meseta, eso es cuando el número reproductivo efectivo se metió dentro de esta zona gris y nos estancamos. Y se celebró mucho que controlamos la epidemia, pero eso no es controlar la epidemia, eso es estancarla. Entonces, cuando se relajaron las cosas, nos pegamos ese salto que ustedes ven. Ese salto es una combinación del feriado de Semana Santa Y el Día de la junto con Madre. lo que vi. No, estoy hablando de abril. Ah, abril. Abril. En abril, ese salto que se ve ahí fue abril. Eso fue una combinación de Semana Santa con la nueva normalidad, ¿ya? Entonces, eso hizo que la tasa de contagios aumente, que el número reproductivo efectivo aumente. Nos salimos y nos metimos de nuevo en esta zona roja peligrosa, donde la dinámica crece. Y Esta después curva, perdón, Héctor, estas curvas son de casos, ¿no? estas curvas, las 3 curvas de colores, son calculadas de casos reales, no son proyecciones, ¿ya? Del número Ok, reproductivo efectivo en base a casos oficiales. O sea, esto informados. es retroactivo, no estoy haciendo confirmado, no estoy haciendo ninguna proyección aquí.
Ok, perfecto. ¿Ya? Y son 3, porque el dato que me falta para calcular lo exacto sería cuánto dura la enfermedad. Así que me puse en 3 escenarios aquí. Pero si se fijan, la dinámica no es muy distinta. No, claro. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que ocurre es que hay un primer salto que es nueva normalidad. La gente se asustó, empezó a controlar un poco las cosas. Hay un segundo salto, adivinen cuál. El de la madre, ¿no? Día del trabajo, Ah, 1 de mayo. 1 de mayo. Hay un tercer salto, Día de las Madres. Esto uno los identifica no al ojo, sino que uno ve cuál es la distancia temporal de los máximos y ahí ajusten al calendario qué hitos están a las mismas distancias. Entonces, todo esto viene con un desfase del hecho real que ocurrió el 1 de mayo al punto en que se diagnosticó. Entonces, ese desfase hay que ajustarlo muy cuidadosamente. ¿Bien? Y después del Día de las Madres está la baja natural, porque esta es la tasa, sube y baja. Cuando la gente se vuelve loca viajando y moviéndose, sube, pero después que se tranquiliza, vuelve a bajar y se estanca de nuevo donde estaba. Pero aquí pasó de largo para abajo, y eso es porque después del Día de las Madres, como 4 o 5 días después, el Día de las Madres yo lo veo un poco antes y un poco después, porque la gente viaja con una cierta holgura, no es exactamente ese día. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo comenzó la cuarentena general en Santiago? Estamos hablando 15, 16, ¿ya? Por eso que después del Día de las Madres esto siguió bajando, ¿ya? Entonces, aquí hay una buena noticia. La cuarentena sí está causando efecto, no es visible todavía a gran escala, pero si ustedes hilan fino dentro de los parámetros que controlan la epidemia, ya se está reflejando en el número reproductivo efectivo, está tendiendo a la baja. Más de lo explicable porque ya pasó el Día de las Madres, ¿ya? Eso es una primera cosa positiva. Ahora, en la siguiente diapositiva, quiero mostrarles algo. Perdón, en la anterior. No lo coloqué. Bueno, no importa. Si me dejas un segundo. Voy a Sí, checar. está perfecto. No, está perfecto, está perfecto. Ah, ya. Está perfecto. Sí. Eso es un zoom. ¿Ya? O sea, dejemos atrás lo que ocurrió en marzo, que fue un desastre, veamos abril y mayo. ¿Ya? Lo que está bajando es abril, el primer salto grande fue mayo, final de abril, el segundo salto es el 1 de mayo, el tercer salto es Día de las Madres. ¿Ya? Y aquí en el zoom se van a dar cuenta, siguiente diapositiva. Ya, ¿qué ocurrió? ¿Cómo se interpreta esto? La curva azul son los casos oficiales, pero en escala logarítmica, porque si yo graficara la escala real es una curva que se va tan vertical que no vemos nada, ¿ya? Chuta. Los casos nuevos, reales, pero en escala logarítmica. Y lo que ustedes ven aquí es que estos saltos que tiene la tasa de contagio o escalada apropiadamente el número reproductivo efectivo, esos saltos se reflejan en que la curva se empina un poco más. Se empina y después vuelve a lo que estaba haciendo. Y se empina y vuelve a lo que estaba haciendo. Y se vuelve a empinar y vuelve a lo que estaba haciendo. ¿Ya? Salvo que aquí en lo último empezó a aplanarse. No siguió con esa tendencia vertical que tenía antes. ¿Ya? Empezó a aplanarse. Y el motivo por el cual empezó a aplanarse es porque la cuarentena está haciendo un efecto muy lento, porque la cuarentena no se ha podido respetar como debería por todos los problemas que ya Ricardo nos mencionaba, especialmente en los sectores más vulnerables. Pero aún así hay un efecto que es bueno, y es que comenzó a ser un poco más horizontal esta curva de casos nuevos, ¿ya? Todo esto está promediado con 5 días, ¿ya? Porque si no es una cosa oscilatoria que no se entiende nada. Y eso se condice con el hecho que está a la baja el número reproductivo efectivo. Y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo va a seguir esto? ¿Ya? ¿Cómo uno proyecta esto? Y la pregunta es esa, ¿será así? Porque si uno mira esto y se pone optimista y dice, bueno, vemos una tendencia a la baja, veo una escala logarítmica que es la escala adecuada para ver estos números reproductivos efectivos, hago un ajuste por mínimos cuadrados, tiro la recta, etcétera, sale un gráfico como el que les estoy mostrando, y arriba está la dinámica proyectada en base a esos números reproductivos efectivos. Y eso sería súper bueno, salvo que hay un problema. El problema es que el 21 de mayo todavía no aparece. Ándate. Entonces, el 21 de mayo, si tiene un efecto como tuvieron los feriados y fiestas anteriores, va a ocurrir lo que está en la siguiente diapositiva. Así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver un nuevo salto, muy probablemente dentro de esta semana, viendo los desfases anteriores, ¿ya? El miércoles, jueves.
no quiero dar un día preciso, pero dentro de esta semana. Y el motivo que no quiero dar un día preciso es porque depende de lo que vemos, de qué tan saturados están los laboratorios. Y eso está fuera de todo modelo matemático. Claro. Eso, digamos, es un asunto ya de la vida real. Pero dentro de esta semana, con seguridad, deberíamos empezar a ver efectos del 21 de mayo. Y eso va de la misma manera que los saltos anteriores en la curva de contagio. No, esa diapositiva estaba en vacío. Que los saltos anteriores que vimos en la curva de contagio se reflejan en una inclinación más empinada por un tiempo y después vuelve a lo que estaba haciendo, deberíamos ver un fenómeno similar. ¿Ya? Eso quiero que la gente lo tome con precaución. No significa la cuarentena no sirve, tirémoslo a la basura. Eso significa estamos pagando por el 21 de mayo. ¿Ya? Pero la cuarentena estaba haciendo lo que tenía que hacer. Muy lento, pero lo estaba haciendo. ¿Avanzo? ¿Ya? No. Eso es lo último. Y lo que quiero decir aquí ya es que afortunadamente en el siguiente mes, el siguiente feriado creo que es el 29 por ahí. Entonces vamos a estar libres de feriados un par de semanas. ¿Ya? Oye, eso es algo bueno. 29 de junio. Sí. Héctor, Sí. hacia el ojo para ver cuándo baje esa curva, me falta un monitor al lado. Así, si sigo esa curva para acá, significa que en septiembre vamos a estar pensando en No. Sí. No, de hecho yo hice el cálculo. Si no tuviésemos el efecto del 21 de mayo, en 2 semanas más podríamos haber llegado al crítico de RE igual a 1. Y de ahí para adelante ya sería ganancia. Ya, pero igual esos son como 2 meses más, ¿no? Es que ahora que tenemos el 21 de mayo nos retrocede como 1 o 2, nos retrocede, digamos, en la práctica aquí 2 semanas. Perfecto. O sea, un mes más seguro. O sea, lo que hay que hacer es eliminar los feriados. No lo sé, o apelar a que la gente se comporte racionalmente en los feriados, no sé. Sí, no, era una broma lo que yo decía. Sí, pero... o sea, hasta aquí es donde llega el trabajo del matemático, ¿cierto? Del estadístico, del cientista de datos, y de aquí para adelante cómo se toma esto para tomar decisiones, eso ya está fuera de nuestras manos. Nosotros somos humildes científicos que ponemos la información a disposición de la gente, pero las decisiones no están en nuestras manos. Bueno, muy interesante el efecto esto de los feriados, y espero que el 21 de mayo sea más pequeño que los otros. Yo lo que hice es ver cuánto creció con los feriados anteriores, mirar un par de fotos en las noticias, cómo anduvieron los tacos en la salida de Santiago, y en base a eso hacer una proyección al ojo. Si yo el gráfico, el último salto, la fecha está proyectada científicamente, la magnitud está al ojo, simplemente porque si yo me pongo a hacer un modelo, el modelo va a salir mal porque no tengo suficientes datos anteriores para repetir patrones, digamos, con un forecasting o algún modelo similar, ¿no? Es llamativo que en épocas normales de la vida normal antigua, durante los feriados largos, ¿se recuerdan ustedes que cada fin de semana que había un feriado largo los lunes, las autoridades de los ministerios de transporte, carabineros, decían este fin de semana fue un éxito porque solo tuvimos 26 muertos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que para los fines de semana largos muere gente en las carreteras, sobre todo para el 18 de septiembre, para los fines de semana largos? Parece que los fines de semana largos tienen un sesgo negativo para nuestra sociedad finalmente, Ricardo. Bueno, una cosa que me dije en palabras es que esto que les conté no es solamente cosa mía, o sea, es en colaboración con Jorge Castillo, que estaba mencionado en la primera diapositiva. Sí, con él hemos estado conversando esto, corrigiéndonos mutuamente los múltiples errores que hemos tenido durante el análisis de toda esta situación. ¿Iba a estar hoy día Jorge Castillo? Él iba a estar, pero tuvo otros compromisos. O sea, yo soy académico, vivo en este mundo de fantasía de la academia, pero él trabaja en industria en la vida real. O sea, él es la persona que en el equipo aterriza todo lo que uno trata de hacer abstractamente. Ricardo, tú que entiendes esto mucho mejor que casi todos los seres humanos comunes y corrientes que estamos mirando esto, ¿qué crees tú? Héctor dice 2 semanas, yo honestamente pienso que nosotros vamos a estar hasta septiembre en un ir y salir de cuarentena y muy probablemente volvamos a las calles en octubre. Perdón, el 2 semanas que dije era 2 semanas para recuperar hasta donde vamos hoy con la cuarentena. Exacto. De ninguna manera que la cuarentena va a dejar todo listo. No. Lo que déjame decirlo de otra forma.
el 21 de mayo nos hizo perder 2 semanas de cuarentena. Exacto. O nos hizo agregar Sí. 2 semanas de cuarentena. Que en realidad eso es lo que Agrega- va a pasar. Que Eso ese es lo que va a salto pasar, del sí. 21 de mayo va a significar que Pero tengamos, si es que el Ministerio de Salud escucha los números, ¿no, Ricardo? Sí, ahora el problema es que al final, más que la cuarentena misma, es lo que decía también Héctor, qué decisiones personales tomamos cada uno de nosotros para no contagiar a nadie. Por ejemplo, si casi uno debiera suponer que uno está enfermo siempre, porque la cantidad de sintomáticos es tan grande que uno podría decir, mira, pues yo voy a suponer que estoy enfermo y cuando yo uso mascarilla, no es para no yo enfermarme, es para no enfermar a otro. Yo creo que esa es una cosa que tiene que uno cambiar de concepto. No es que me estoy cuidando a mí, Es tengo que cuidar al resto. Y si todos hacemos lo mismo, todos cuidamos al resto, entonces esto va a ser mucho más efectivo. Porque en el fondo, esto de cuidar al resto no significa cuidar a una persona, significa cuidar a muchas personas. Así que todo el mundo está cuidando a muchas personas y esto ya se fortalece, digamos que se suma. Sí, porque si cada uno se preocupa de una persona, es como una cosa muy individualista que me preocupa de uno mismo, pero como decía Héctor, este número reproductivo, lo que hay que evitar es cuántas personas yo contagio. Y el problema es que en realidad la distribución no es uniforme. Yo creo que en la mayor parte de los casos es cero, la gente se porta bien, no hace nada, y para otros casos es 100, porque van a una fiesta o hacen una junta de amigos, y ahí basta con que haya uno enfermo para que esa persona contagie a 50 o a 10 o a 20. claro. Son muy pocos irresponsables los que están haciendo esto. En realidad yo creo que son muy pocas personas las que siguen contagiando porque no se lo toman en serio y porque no saben que están enfermas también. Ricardo, yo pensando en esto mismo, no sé si te fijaste ayer que el jueves fue el día de la hamburguesa en Chile, una tontera, pero bueno, fue el día de la hamburguesa y fuera de todos los Yo vi la McDonald's, foto, sí. fuera de todos los McDonald's y de otras empresas que vendían hamburguesas, habían 100, 150, en algunos casos 50 repartidores de estas empresas de repartidores como Rappi, eh, Uber Eats y otros, que básicamente eso es un foco de contagio que lo van a diseminar en todo Santiago. Si ellos van en bicicleta, si se pega a alguien ahí, había un contagiado, eso es un foco terrible de contagio. No, yo creo que la persona que tiene esa idea de marketing, como tiene la hamburguesa y lo usa, es una responsabilidad total. Yo creo que casi debe tener una pena legal, porque si yo hago un evento para que se junten 100 personas, donde basta con que haya una contagiada para que contagie, y además esas 100 personas reparten alimentos, es una receta para aumentar el número de reproductivo. Y además, sabiendo que ya lo hemos explicado hasta el cansancio, que este virus es extremadamente contagioso. Y se demuestra que puede pasar hasta una semana porque una persona se dé cuenta que tiene el virus. O nunca, Mm. yo puedo haber estado contagiado, esa es la verdad, alguien me lo contagió, nunca supe. Sí, así es. Nunca supe, entonces, no, es bien compleja la situación. Héctor, y... sí, quisiera agregar una cosa con respecto a la dinámica que se va a seguir viendo. Digamos que de alguna manera logramos hacer que la cuarentena siga, que se respete igual o mejor, que no empeore la situación en el aspecto, en ese aspecto. Ya digamos, pongámonos en una situación idealista que eso se logra hacer de aquí a un mes. ¿Ya? Aquí un mes es julio, ¿eh? Conste, porque hoy día estamos a 30 de mayo, aquí un mes Sí. es el 1 de julio. Sí. Estoy consciente de eso, pero digamos que supongamos que durante junio logramos hacer que estas cosas anden bien, ¿ya? Aprovechándonos del hecho de que no hay ningún feriado sino hasta final de junio. Lo que va a ocurrir en esa situación es que la última semana de junio, aproximadamente, vamos a ver los números bajando, harto, ¿ya? Y nos vamos a poner contentos, muy contentos. Y eso, en realidad, lo que vamos a estar presenciando es el efecto transitorio de entrar al centro de una zona gris para el número reproductivo efectivo, oscilando alrededor de él, a veces arriba, a veces abajo, porque como vieron en el gráfico, estas cosas no son perfectas. O sea, de tus palabras logro entender que las 2 semanas clave va a ser la última de junio
o la primera de julio y la segunda de julio. Si eso entre el 1 de julio y el 15 de julio logramos mantener una cuarentena estable sin que la gente salga a la calle, la respetamos, podríamos ir saliendo a principios de agosto. Hay otro factor importante aquí, es que julio ya es la parte más peor del invierno en Chile. Sí. Y claramente se nota que hay alguna tendencia de que la temperatura ayuda al virus, la temperatura baja ayuda. Y no solamente eso, sino que tenemos que la incidencia de enfermedades respiratorias, si uno ve el gráfico, yo lo he hecho, en Chile, tiene un pic en julio. O sea, en julio es el máximo de personas que mueren por gripe normalmente. Así que estamos juntando la epidemia de gripe tradicional con el virus que tenemos ahora. Así que ahí se juntan. Sí, pero una cosa. Ah, sí. Dale, Héctor, por favor. Sí, que lo que estaba diciendo es que a final de junio, comienzo de julio, si las cuarentenas siguen bien, ¿ya? Y si el feriado de este fin de junio no nos afecta demasiado, vamos a empezar a ver números un poco mejores de lo que estamos viendo ahora. Y el miedo que a mí me da es que nos relajemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que pasó a mediados de abril, ¿ya? A mediados de abril, las primeras, cuando el virus recién estaba focalizado en sectores de Santiago Oriente, hubo cuarentenas que, bueno, por las condiciones que hay allá sí se pudieron respetar y el virus empezó a bajar, ¿ya? Héctor, lo que tú estás diciendo es que lo que le tienes miedo es que alguien llame a una nueva normalidad, a un retorno seguro, o que algún alcalde abra un mall. No le quería poner nombre a la situación. Pero ese es, que un alcalde abra un mall. No, o alguien organiza una fiesta de 400 personas. O alguien organiza una fiesta de 40 personas también. Sí, lo que ocurre con esto es que el indicador grueso que uno ve día a día, que son los contagiados nuevos, es un indicador, pero si uno quiere entender cómo va a seguir avanzando esta epidemia, no es el mejor indicador. Este número reproductivo efectivo o la tasa de contagio es una normalización del uno al otro solamente. Es más complicado de calcular, es más difícil de seguir, pero nos dice que también estamos haciendo las cosas. Y, por ejemplo, ahora no se notaba, pero si uno mira en detalle, la cuarentena sí está funcionando. Lento, pero funciona, ¿ya? Ricardo, tú en algún momento, según tus cálculos, nos hablaste hace un par de semanas que en algún momento de estos días, en los que estamos hoy, íbamos a tener números de nuevos contagiados cercanos a los 6.000. No hemos llegado todavía a eso. Se ha retrasado. ¿Te has dado cuenta tú que no hemos llegado a los 6.000 todavía? Bueno, yo sé que son los números que sabemos. Yo nunca he dado números de contagiados porque eso es muy difícil, porque depende de los test, etcétera. Lo que sí dije es que íbamos a llegar a un número mucho más alto de fallecidos y lamentablemente los números se están cumpliendo, no tan altos como yo pensaba, pero hemos aumentado. Recuerden que hace 2 semanas eran como 10 al día. Claro. Ahora estamos llegando, ¿cuántos fueron? ¿59 hoy? 59. Te doy el número. Yo dije 70. Claro. Y por eso tú te acuerdas del número 6. Yo dije entre 60 y 70. Claro. Lamentablemente ya estamos llegando a esos números. Pero mira, llevamos alrededor de un mes con los 4.000 y 4.000 y algo, 4.000. Todavía no llegamos a los 6.000, que podría ser un número... Porque yo me acuerdo que sacamos la cuenta, que es como el número por 3, que siempre, bueno, ahora Héctor de nuevo lo dijo, que el número por 3 de los realmente contagiados que hay, ¿o no? Sí, no, pero esos son los casos. Pero suponte que tenemos ahora 4.000 casos solamente. Si tenemos 4.000 casos y en realidad es por 3, y eso significa que, claro, entonces que vamos a llegar a los 70 muertos básicamente al día. Y eso ya estamos llegando, lamentablemente. O sea, ya estamos cerca. Y ahora, lo bueno es que gracias a la cuarentena, eso va a pasar. Pero como dice Héctor, eso tarda 3 semanas en pasar. Claro. Así que ahora vamos a ver si los casos realmente empiezan a bajar porque la cuarentena está funcionando. Lo que vamos a ver es que estos números de 60, 70 muertos que tenemos ahora debieran desaparecer en 2 semanas. Perfecto. Espero que eso ocurra. Pero no nos podemos relajar. Yo también pienso igual que Héctor. El problema es que la gente se relaja, así que lamentablemente a los chilenos parece que lo único que resulta es asustarlos un poco. Porque si no están asustados, dicen, hagamos una fiesta, ya, volvemos a salir al asado con los amigos, o lo que sea, o celebramos el cumpleaños de... Lo bueno también es que durante esta semana el gobierno se ha comprometido de aquí al 20 de junio a entregar cajas de alimentación, bono de sueldo solidario que se le llamó,
que por lo menos durante este mes van a haber ayuda económica, ayudas sociales para que la gente que necesita trabajar no tenga que estar saliendo a las calles a buscar comida, dinero y Bueno, que... dejemos en claro aquí que una cosa es que haya ayuda y otra cosa es que sea suficiente, y yo creo que son lo que se está prometiendo y lo que se va a alcanzar seguramente no va a ser suficiente. Es una ayuda, se Sí. agradece la voluntad, pero no sé si va a ser un factor determinante en una baja drástica en los contagios. No, no lo es. Sí, O sí, sea, va a ser una ayuda a que la cuarentena se pueda cumplir, pero... sí, 40.000 eh, cajas de comida son una fracción ínfima de los hogares de Chile. Es decir, Mm. y ahora yo creo que también hay un tema de cualquier cosa que sea física, es algo que ayuda al virus. O sea, yo creo que aunque no se pueda controlar también en qué gasta la gente el dinero, hacer algo que significa repartir algo, estamos ayudando al virus. Así que yo diría, el gobierno no debería llevar al virus de ninguna manera. O sea, solamente por esa razón. No entregar nada que sea físico, porque basta con que haya un repartidor de esas cajas que esté enfermo para que aumente el problema. El problema es que además las cajas, que el papel tiene un alto porcentaje de contagio y dura hartos días en las cajas, en el papel sobre todo dura hartos días el virus vivo. Eso ya lo han explicado varias veces, así que sí, estamos... sí. Hay que deshacerse de cualquier papel y dejarlo, hay que dejarlo como una semana sin tocarlo, la comida, antes de poder usarlo. Bueno, Es nosotros... como, es como Sí, una incongruencia. yo lavo todo. Como una incongruencia. Bueno, aquí en mi casa por lo menos compramos un galón que son como 5 litros de amonio cuaternario. Todo lo que entra a la casa tiene amonio cuaternario, así que hay que... eh, terminamos, quiero... Héctor, estás en cuarentena, tú obviamente estás en Santiago, en alguna comuna Sí, de Santiago, sí, sí. estoy en la República Independiente de Ñuñoa del Norte. Muy bien, vecino, yo estoy en la República Independiente de Ñuñoa del Sur. Yo estoy Querido en la República Independiente de California. Ricardo, ¿nos podéis contar un poquito, que quería que nos contarais tú de primera mano, cómo está la cosa en California? Me han contado que hay gente en las calles marchando, que ha habido ciertas protestas. ¿Cómo has podido seguir algo de la actualidad ahí del estado de California? No, California es mucho más tranquilo que otros estados. Las protestas han sido sobre todo en Minnesota, en Georgia, en Atlanta, la capital de Georgia, en donde hay más población negra, y ahí donde ha habido mucho digamos, rabia por lo que pasó Floyd. con esta persona que ya fue hace tiempo, pero ahora salió un video que muestra como básicamente lo hicieron con la rodilla en el cuello. Así que eso es, yo creo que el racismo se ve mucho en Estados Unidos y parece que uno tiene que esperar a estos tipos de cosas para que la gente otra vez haga algo. Y lo más increíble que pasaron como 3, 4 días para que el policía fuera arrestado. Es decir, si alguien hace estas cosas inmediatamente y arresta cuando vea esto, sería muy distinto. Y todos saben que si hubiera sido un negro que lo hubiera hecho, lo hubieran arrestado inmediatamente. Y que esa dicotomía, ese doble estándar que hay, ese es el gran problema de Estados Unidos. Hay un doble estándar muy fuerte, sobre todo en algunos estados, que en otros. Yo creo que California es de los menos racistas que hay en Estados Unidos. Mira, yo estuve hace un par de años en Atlanta y lo más divertido de todo que debo haber entrado a 100, no sé, tú sabes que uno va de turista y entra a todo lo que hay abierto uno entra. Y en todo atendían negro. Había un solo blanco atendiendo nada. Eso te digo nomás. Bueno, bueno, por ejemplo, las ciudades en Estados Unidos también son muy segregadas, son como Claro. Santiago. Es decir, tú dime tu código postal y te digo la raza, te digo para quién votas y te digo cuánto ganas y está todo correlacionado. Bueno, Ricardo, Héctor, muchas gracias por compartir este nuevo sábado. Les agradezco a los dos Gracias a ti, Daniel. que se den un tiempo en esta... Nosotros lo llamamos análisis de datos COVID-19, pero básicamente también hablamos de datos, un poco de ciencia y desmitificar muchas cosas tú lo ves en Twitter todos los días, Ricardo, que estás harto en Twitter. Es complejo la cantidad de análisis, proyecciones que están bastante alejadas de la realidad, ¿o no, Ricardo? Sí, sí, y gracias a Héctor por venir y que Gracias. así lo conozco un poquito más en persona,
pero todavía no nos conocemos en persona. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que esto está en Gracias. www.elperiodista.cl, en nuestras redes sociales. En la semana tenemos el ley que va de lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. Estamos haciendo un ciclo de entrevistas con mujeres científicas que lo pueden ver durante la tarde. La próxima semana ya entrevistamos a una genetista, ahora vamos a entrevistar matemática, vamos a entrevistar a una bioquímica el De mujeres miércoles. matemáticas. Sí, mujeres. Sí. No, mi mujer, no dicen matemática, cosas mi matemáticas. pareja. Sí. No, solo mujeres científicas, porque hoy día de nuevo no cumplimos No, nuestro... pero dice que la esposa de él es en matemáticas. Así Ahí que tiene una candidata. perfecto, la vamos a entrevistar. Y bueno, lamentablemente hoy día no pudimos tener una mujer invitada, siempre tratamos de cumplir con la... Pero el próximo sábado va a haber una mujer invitada. Perfecto. Nos vemos entonces el próximo sábado, 17 horas, aquí por el periodista.cl. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Héctor y gracias a todos los que nos Gracias. acompañaron. Un gusto. Chao. Chao, chao.